A continuación, Barragán Anderson Orlando. Bueno, el tema es lo que es máquina monofásica. Bueno, la máquina monofásica se puede reducir en un motor monofásico, que es una máquina rotativa que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Los motores monofásicos son propios del ámbito doméstico o de instalaciones en comercios donde hay acceso a corriente alterna, donde no hay acceso a corriente alterna. Sirven para algunos electrodomésticos como frigoríficos, lavadoras, que están estacionados por motores monofásicos. En cuanto a su funcionamiento, sus componentes y sus sencillez son muy similares a los motores trifásicos. La diferencia es que eh, necesitan de un bobinado auxiliar para iniciar el giro del rotor. Estos motores pueden conseguir potencias de hasta 10 caballos de fuerza y funcionar con tensiones de hasta 440 voltios. Esto se debe a que los motores monofásicos poseen una única tensión alterna. Las fuentes de potencia monofásicas son las comunes en las instalaciones de los hogares y por ende estos motores sirven, porque son de tamaño reducido, son ideales eh, para accionar sistemas de tipo electrodomésticos o instalaciones de, por lo general, que es en el hogar, como en este caso que es un motor de lavadora, puede ser motores eh, de un ventilador, en general. Partes de un motor monofásico. Bueno, el motor monofásico está constituido por lo que es el estator, el rotor, el condensador, el interruptor centrífugo, lo que sería parte de escudos, carcasa. Aquí también está lo que es la conexión del ventilador, los ejes, pero hablemos de lo más importante, en lo que está constituido de un motor. En este caso, eh, el estator es la parte fija del motor. Básicamente está constituido de un núcleo de chapas de acero sobre el que se colocan en unas ranuras dos arrollamientos de hilo de cobre, como más o menos se puede notar. Lo que viene siendo el rotor es la parte que gira en un motor monofásico, gracias al campo magnético generado por el estator. Se compone de un eje que en definitiva será el encargado de trasladar esa energía mecánica en el que va insertado un núcleo magnético constituido por láminas de acero. A su vez está incorporado láminas de aluminio formado una estructura conocida como jaula de ardilla. Tenemos lo que es el condensador. Bueno, el condensador sirve básicamente para desfasar y este desfasa lo que es un 90 grados la corriente de fase normal a la que se conecta en serie, a lo que se conecta en serie. Eh, Tenemos acá lo que es el interruptor centrífugo. Este desconecta el circuito o de bandada auxiliar una vez que el rotor alcanza aproximadamente el 70% de velocidad asignada. Este sistema se aplica en componentes entre 50 watts y 500 watts. Bueno, y tenemos acá lo que es de su lugar, eh, perdón, en quinto lugar lo que es escudos. Eh, los escudos están situados en los extremos de lo que vendría siendo el estator, cuya función es mantener la posición del eje de motor. Es decir, que no vaya a salirse o a sobresalir y haya algún desequilibrio. Y al final lo tenemos lo que es la carcasa, que no es otra cosa que sirve para proteger las partes del motor monofásico de cualquier daño o perturbación. Y acá tenemos en este caso el ventilador y el eje, en el cual se muestra lo que podría estar conectado, lo que es la parte del motor. Bueno, tenemos lo que es funcionamiento de un motor monofásico. El funcionamiento de un motor monofásico es esencialmente el mismo que el del motor trifásico. Los dos generan energía mecánica a través de la energía eléctrica, basándose en el principio de atracción y repulsión entre un imán y un núcleo magnético al cual se le aplica una corriente eléctrica.
Bueno, en este caso, el estator es el que recibe la corriente alterna del exterior y donde están situadas las bobinas. De aquí a que esta parte también se la conoce como inductor, ¿ya? En el rotor están situadas las barras metálicas que funcionan como conductores de la electricidad. El estator, por acción de la corriente monofásica, se genera un campo magnético que produce una fuerza electromotriz en las barras del rotor. Tipos de motores monofásicos. Tenemos lo que sería dos grupos, como es el motor monofásico de fase partida, el motor monofásico de espira en cortocircuito. Eh, Los motores monofásicos, a diferencia de trifásicos, el estator produce un campo magnético estacionario pulsante que no es capaz por sí mismo de provocar un par de arranque. Para generar este par de arranque, el motor necesita de un devanado auxiliar desfasado a 90 grados, respectivamente, del devanado principal. Entonces, tenemos motor monofásico de fase partida, que viene siendo la gráfica de la izquierda. En este motor se distinguen dos bobinados, el principal y el auxiliar o de arranque. El bobinado auxiliar es necesario solamente en el arranque, por lo que en algunos motores un interruptor desconecta de la corriente bobinado. Esta es una solución que se le emplea muy poco, mientras que en la mayoría de motores el bobinado auxiliar va en serie con el condensador, que le confiere a la corriente. A este tipo de motores, que es muy común, se le llama como condensador permanente. Acá tenemos lo que es el motor monofásico de espira en cortocircuito. Este, en lugar de un bobinado o de vanado auxiliar, se utiliza un anillo de bronce, también conocido como espira de Fragger. Aquí está su espira en cortocircuito, que retrasa el flujo magnético para proporcionar un campo alterno. Está concebido para motores de poca potencia. Por lo general, esto se utiliza en motores de poca potencia, como podemos apreciar aquí en la imagen. Tenemos lo que es aplicaciones de motores monofásicos. Eh, por lo general, los motores monofásicos, tenemos motores monofásicos universales, que por lo general se colocan estos motores en usos no industriales. Se utiliza más lo que es hogares, oficinas, en pequeños comercios. Se podría utilizar en industrias, sí, pero en pequeños trabajos no tan forzosos, donde se requiera poca fuerza, poca velocidad, como el caso de esto que estamos viendo en, por ejemplo, el sistema de ventilación, que puede estar en una empresa, en una fábrica, o una máquina de coser, que puede ser una pequeña fábrica o un pequeño local donde, donde hace este tipo de trabajos. Eh, Esto puede trabajar independientemente de la corriente que reciban, sea corriente alterna o sea corriente continua. Son de alta potencia con respecto a su tamaño, pero de vida reducida. Esto es debido al desgaste de las escobillas, por lo que se emplean en aspiradoras, exprimidoras, batidoras en general, como aquí está la máquina de coser y el sistema de ventilación. Bueno, hemos visto lo que es motores monofásicos, son generalmente de un tamaño reducido y una potencia también baja, con lo cual son idóneos para instalaciones pequeñas como electrodomésticos. Eh, ya que los motores monofásicos son baratos de producir y sencillos de construir, se producen en gran masa y tienen como resultado un bajo costo para el cliente. Además, la instalación eléctrica destinada a apoyar este tipo de motores tampoco exige grandes esfuerzos o inversiones, con lo que con lo que ayuda a ahorrar los costes. Obviamente, esto hará que reduzca la aplicación de motores monofásicos en ámbitos solo muy concretos, debido a los factores ya comentados, eh, como el par de arranque bajo, reducido rendimiento y también el factor de potencia limitado. Los motores monofásicos son de baja eficiencia, es decir, consumen bastante energía en relación a la potencia que generan. Es por ello que empiezan a usarse cada vez más los motores S,
que son motores eléctricamente conmutados. Estos son más potentes y rápidos que los ya conocidos. Eh, bueno, a continuación tenemos lo que es en el tipo de control. Los tipos de control se clasifican en lo que es relevadores y contactores y estaciones de botones. En los relevadores de motores, relevadores y contactores, tenemos lo que es, por ejemplo, en un automóvil está lo que es sensores y actuadores. Hace que mediante un sensor, este actúe y pueda detenerse o arrancar lo que sería el motor. Y en estación de arranque tenemos lo que es para iniciar. Esto se produce más manualmente por el hecho de que está su estación de botones. Es para iniciar o cerrar lo que es el avance del motor. Bueno, los revedores y contactores se utilizan como dispositivos auxiliares en circuitos de control para interrupción, en las bobinas de arrancados y para controlar motores pequeños u otras cargas tales como calefactores eléctricos, luces, piloto o señales audibles. No proporcionan protección para sobrecarga a los motores y ordinariamente se usan en sistemas de control de dos alambres. Los contactores son interruptores accionados mediante electromagnetismo, que proporciona un medio seguro y conveniente para interrumpir y conectar circuitos derivados. Y en la parte de estaciones de botones, es un dispositivo que controla un motor al oprimir un botón. Los contactos de botón son generalmente dobles, de tal manera que al oprimir el botón se cierra un contacto, pero se abre otro. La estación de botones se puede montar directamente Cada, junto al controlador o a cierta distancia de este, si se desea. La corriente que interrumpe una estación de botones es pequeña. La estación de botones puede controlar el arranque, la parada del motor, marcha hacia adelante, marcha hacia atrás, rápido y lento. Pues prácticamente puede controlar cada estación.